Gracias amigos por seguir con nosotros en Abriendo la Mañana. Ha sido una mañana muy jocosa con Ay, el sí. diputado Eddie Montaz. Pero en este momento ya tenemos nuestro próximo invitado y es que está con nosotros el economista Antonio Siriaco y con él hemos, tratado ya temas sumamente interesantes aquí en Abriendo la Mañana y hoy vamos a tratar otros desde aspiraciones que tiene dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y temas también Ay, económicos que sí. ahora mismo están frente al país. Buenos días y bienvenido, por fin Buen lo tengo día. Tú aquí. sabes que yo siempre he sido de ustedes, Siempre, pero circunstancias no me han permitido eso estar sí con es ustedes. cierto. Pero siempre estamos abiertos a sus No, eso invitaciones sí. y cuenten conmigo. Así es, de manera presencial, Así ya es. Qué gracias bueno, a ¿verdad? Dios, No, Verlo. y porque a que nivel virtual usted sabe que la pandemia cambió no, todo. obviamente ha cambiado todas nuestras vidas, sin embargo, ya estamos a nivel presencial, todos nos hemos vacunado, 2 y 3 vacunas, y yo pienso que en la medida que siga el plan de vacunación y todos nosotros nos vacunemos, en ese sentido, yo pienso que va a haber más confianza y una reapertura total de la economía. Así es. Bueno, yo creo que vamos a hablar un poquito inicialmente, vamos a hablar de la UAS, porque yo tengo algunas inquietudes con usted que supe por allí, pero primeramente quiero hablar de una situación que ahora mismo es de preocupación a nivel nacional y es que supuestamente, según ya han anunciado las autoridades, se le va a quitar el subsidio a la energía eléctrica. Esto significa que va a haber un incremento en lo que es ya la parte económica a la hora de uno pagar, ¿verdad?, la energía eléctrica, y esto ha traído muchísima preocupación al país. Hablábamos también, por ejemplo, de la reforma eléctrica, o sea, ¿qué ha pasado con esto? Porque esto supuestamente también iba a traer luz ante la situación que vive el país en este sentido. Entonces, usted como experto, a ver si nos puede hablar, ¿cuál es la panorámica, cuál es la realidad? Mira, tú sabes que el pacto eléctrico se firmó con disenso de un sector importante de la sociedad civil que en cierta manera tenía ciertas dudas con respecto a algunos puntos que no fueron totalmente consensuados. El tema de la tarifa eléctrica que está contenido en el pacto eléctrico, que es precisamente lo que preocupa a la población dominicana con esos anuncios que se han hecho de un retiro de forma gradual de los subsidios, pero que va a tener un impacto importante en el precio al final de los consumidores, de aquellos sectores de bajos ingresos, de clase media, y que nosotros hemos hecho estimaciones que ese retiro de subsidio implicará un incremento en la tarifa entre un 15 y un 20%, en un contexto donde hay un tema muy fuerte de incremento de precios en los principales productos básicos y que esto evidentemente preocupa a la población dominicana. Estamos hablando de que a pesar de que en la República Dominicana hubo un incremento de salario mínimo al salario mínimo, pero eso no cubre incluso el coste de la canasta básica de los más pobres. Entonces, en este contexto de incremento posible en la tarifa eléctrica, yo creo que es preocupante. Eh, es obvio que todavía la situación del pacto eléctrico, que fue en cierta manera esa parte de incremento en las tarifas o retiro de los subsidios, fue una posición en las discusiones que hubo en el Consejo Económico y Social del sector empresarial, y es obvio que también esto se agrava con los incrementos en los precios a nivel internacional del gas natural y también del precio del carbón. Para que ustedes tengan una idea, el precio del carbón que costaba la tonelada métrica $50, ahora está costando $200. Y el precio del gas natural también se ha incrementado, y hay que tomar en consideración que toda la matriz energética en la República Dominicana, en su gran mayoría, está compuesta por gas natural y carbón, es decir, combustibles fósiles, y esto evidentemente que también genera una situación de, de mucha preocupación porque los precios se han disparado en los mercados internacionales. Esto ha hecho también
que los subsidios, las transferencias que el gobierno ha venido otorgando a todo el sector eléctrico, en este caso a la Corporación Dominicana de Electricidad o el Ministerio de Energía y Minas, prácticamente se han incrementado. Y este año esos subsidios rondarán cercano a los $1.000 millones. Por lo tanto, hay una situación bastante difícil. Entendemos nosotros que la coyuntura es también peligrosa, porque también se hablan de otras reformas que van a implicar incrementos de precios. ¿Cómo cuál? El caso de la reforma fiscal. Oh, sí, Todas las sí. reformas fiscales, Ya es un hecho quieras eso. o no, bueno, por lo menos se supone que en alguna figura impositiva se va a involucrar en el presupuesto del año 2022. Se supone que ya el presupuesto el mes que viene, en el mes de octubre, debe ser conocido por el Consejo de Gobierno y ahí se puede ver cuáles serían las figuras impositivas que van a financiar el presupuesto del año 2022. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien es cierto que ya se convocó al Consejo Económico y Social, pero todavía no se ha presentado la propuesta de manera extensa por parte del gobierno, sin embargo hay indicios a partir de informaciones de funcionarios del área económica donde precisamente se habla de incrementos o ampliación de la base impositiva y es obvio que esto evidentemente envía una señal de que el espacio fiscal, es decir, lo que queda para uno incrementar los impuestos, es la salud, son los alimentos y la educación. Y entonces, evidentemente, que ya uno prevé una situación allí de posible impuestos a sectores vinculados con los alimentos que antes no tenían, aunque sea una tasa reducida, pero eso tiene implicaciones redistributivas en los salarios de la gente y en los bolsillos de la gente. Don Ciriaco, la cantidad de endeudamiento en el que estamos, ¿verdad? Así Poco a es. poco, como dicen, vamos como caña Para para el ingenio. Así es. Explíqueme, ¿cuál es su percepción? ¿Cuál es el futuro de nosotros como país con esta cantidad de préstamos que estamos tomando? Mira, eso es un elemento preocupante y quizás es una premura que tiene el gobierno con esto de la reforma fiscal, o por lo menos de hacer algún tipo de arreglo fiscal. El crecimiento de la deuda que ha venido de manera incluso exponencial, como decimos nosotros los economistas, y ha pasado de un 50% a prácticamente un 68%, es decir, que se ha incrementado casi 18 puntos porcentuales. Eso se torna insostenible. ¿Por qué se torna insostenible? Bueno, sencillamente porque cuando tú emites nuevas deudas, cuando tú emites nuevos préstamos, tú estás estableciendo un compromiso futuro y tú tienes que pagar intereses. Esos intereses se pagan del presupuesto. Y todos los años en el presupuesto pesa más el pago de intereses. Cuando tú pagas mucho de intereses, supongamos que tú tienes un préstamo y ese préstamo tú lo concertas a un periodo y a una tasa de interés y tú pagas una cuota. Si tú sigues tomando prestado, evidentemente tú estás comprometiendo tu nivel de salario o de ingreso, porque cada vez más tú estás pagando de tu salario un mayor nivel de intereses. Eso no te permite a ti hacer nada, eso no te permite a ti prácticamente poner un negocio, ampliar tus casas o mejorar cualquier tipo de mejora que tú puedas hacer en tu hogar. Eso pasa en el país también, eso pasa en el país. Cada vez más el gobierno dedica más recursos del presupuesto al pago de intereses y como consecuencia entonces no tiene para hacer inversión pública. La inversión pública está relativamente muy baja. Cuando hablamos de inversión pública estamos hablando de construcciones, de infraestructura, que eso es lo que la gente muchas veces quiere, que eso es lo que los gobiernos muchas veces venden. Y yo pienso que con el tema del endeudamiento es una situación que le ha establecido una gran restricción al gobierno. Por eso, en el presupuesto del año 2022, uno tendrá que ver cuáles serían las figuras impositivas y cómo se va a financiar el presupuesto, porque durante los últimos años el financiamiento del presupuesto es y ha sido a través de mayor endeudamiento público. Y el endeudamiento público no puede ser para toda la vida.
El endeudamiento público tiene un techo, tiene un punto en el cual uno no puede seguirle dejando a la generación futura el pago precisamente de esos endeudamientos. Y al final, endeudamiento significa más impuestos. Qué difícil, ¿eh? Es una situación difícil. Yo tengo entendido que hay unos préstamos que se han tomado y como que no se han movilizado, pero estamos pagando intereses por eso. Claro, y ese es el problema. Tú tomas préstamos, se desembolsan y entonces posteriormente eso se lleva a un trámite porque los préstamos que el gobierno ha tomado es con organismos multilaterales y eso tiene todo un protocolo, pero entonces tú sigues pagando intereses que están ahí, que hay que buscar los recursos, pesan mucho en el presupuesto y obviamente yo creo que en algún momento hay que parar eso. Por ejemplo, se espera que hoy el presidente ante la ONU, ¿verdad? Claro, Dentro la de su Asamblea discurso, General. exactamente, dentro de la Asamblea, hable sobre el posicionamiento que ha tenido República Dominicana a nivel económico durante la pandemia, los avances Claro. que hemos tenido. Me gustaría saber su opinión en este sentido con el tema, o sea, ¿qué avance ha tenido República Dominicana en el tema económico? Porque hemos visto desempleo, como usted decía, la canasta básica por las nubes. Uno va al supermercado y todos los días los precios son diferentes, cada vez en aumento. O sea, ahora mismo uno ve como la situación un poco difícil económicamente, entonces se habla de avance. ¿Qué avance hemos tenido? No, yo lo que creo que el presidente va a tocar el tema de la recuperación económica, es decir, cuando se habla de recuperación económica es sencillamente que la economía ha venido de manera paulatina reaperturándose, y esto tiene mucho que ver obviamente con el famoso plan de vacunación. Eso hay que reconocer que ha sido un éxito, pero también hay que decir, a propósito de que el presidente de la República va a hablar hoy en la asamblea de la Secretaría General de la ONU, pienso que también tiene que poner en alto la labor y el esfuerzo que ha hecho la diáspora dominicana en los Estados Unidos. No, y lo dijo, sí. Y gran Vaya. parte de la recuperación que ha tenido la economía tiene mucho que ver con ese esfuerzo que han hecho los dominicanos y las dominicanas que residen básicamente en el exterior y básicamente de los Estados Unidos, porque hay que decir lo siguiente, que el 80% de las remesas que vienen hacia la República Dominicana vienen de territorio norteamericano. Sí. Y eso se traduce en recursos que van directamente a las familias y las familias lo gastan, lo consumen, lo invierten. Eso ha generado un proceso de reactivación de la economía dominicana y eso evidentemente el presidente de la República lo ha resaltado y tendrá que resaltarlo. Pero cuando se habla de recuperación económica, obviamente que estamos hablando de que poco a poco hay un proceso de reapertura de los negocios, pero todavía hay mucho que hacer porque hay todavía personas que no han recuperado su empleo y eso es muy importante porque el impacto del COVID fue tan grande que quizás en estos momentos hay alrededor de más de 100,000 personas que no han recuperado su empleo. Qué difícil ese tema, Muy ¿verdad difícil. que sí? Don Así es. Ciriaco, hemos visto que nuestra economía básicamente tiene como sustentación, ¿verdad? Los servicios. Cuando hablamos de turismo, lo que hablamos Así es de servicios. Así es. Cuando hablamos de remesa, muchas veces esas remesas simple y sencillamente llegan para paliar temas sí, claro. inmediatos Así es. de la comida, de básicamente eso. ¿Qué nos falta a nosotros como economía para no solamente tener el sustento de una economía de servicio, que al final de cuentas yo siento como que esa sustentación de servicios solamente como que nos deja a nosotros vulnerables en cualquier situación como la que acaba de pasar con el tema de la pandemia? Yo siento como que nos sentíamos como que, ¿y ahora qué hago? Mira, tú sabes que nosotros tenemos que fortalecer otros sectores. Es cierto que los servicios son actividades que han motorizado el crecimiento de la economía. ¿Por qué? Bueno, porque la República Dominicana depende mucho de los recursos naturales Sí. y eso es muy normal, hay que aprovecharlo. Pero también tenemos que fortalecer nuestro tejido empresarial de la manufactura y de la industria. La República Dominicana tiene que hacer inversiones fuertes en un proceso de reconversión industrial, que eso permita que renazca un sector industrial mínimamente que pueda producir bienes
que sean exportables, bienes que puedan sustituir incluso importaciones que se hacen en la República Dominicana, pero también tiene que fortalecer al sector agropecuario. El sector agropecuario es un sector que tiene que ser siempre de prioridad nacional, porque es el sector que tiene la responsabilidad de la alimentación, pero también esos bienes y servicios, esos bienes que se producen en la agropecuaria, tienen que tener una vocación de competitividad, tienen que tener una vocación de exportación, tienen que, en cierta manera, ir a mercados internacionales, que ya la República Dominicana incluso tiene acuerdos comerciales con los dos mercados de mayor ingreso en el mundo, que es Estados Unidos por un lado y también está la Unión Europea como un gran bloque. Tenemos dos grandes acuerdos, el de ERE-CAFTA y el acuerdo EPA con la Unión Europea. ¿Qué significa eso? Que nuestros productores, que nuestros empresarios tienen ese espacio abierto para colocar esos productos en esos mercados, para exportar, y esos dos sectores, tanto el sector agropecuario con más fortaleza, tanto el sector de la manufactura local, que pueda tener una reconversión importante para que no solamente pueda sustituir importaciones en la República Dominicana, sino que pueda exportar y que pueda exportar a través precisamente aún más de las zonas francas en la República Dominicana, y que evidentemente hay mercados que hay que aprovechar, y eso va a potenciar aún más la economía dominicana. La va a hacer mucho más resiliente en el sentido de que no solamente va a depender del turismo o la remesa, sino que habrán dos sectores pilares que también pueden tener capacidad para reactivar la economía dominicana. ¿El turismo cómo lo valora? Todavía hace falta la recuperación del turismo, viene recuperándose, pero hay que tomar en consideración lo siguiente, que en el año 2019 nosotros recibimos alrededor de 7.600 millones de dólares sencillamente por ingreso por turismo, y también teníamos y recibíamos 6.5 millones de turistas. Todavía, producto de la pandemia, eso está rezagado, y este año posiblemente la República Dominicana reciba como mucho 5 millones de turistas y también reciba alrededor de casi 5.000 millones de dólares por turismo. Por lo tanto, eso significa que el turismo todavía no se ha recuperado prepandemia. Necesitamos todavía más esfuerzo, pero no solamente de la República Dominicana, porque el turismo no depende de nosotros, depende de cómo los mercados de procedencia de los turistas estén reaperturados. Todavía hace falta mucho, le hace falta más de un año, y yo pienso que el turismo se va a recuperar posiblemente en el año 2023. Ciriaco, académico, economista reconocido, un hombre de la UAS, aspiraciones. Claro que sí, yo escuché que usted tenía aspiraciones. Sí, no, Mira cómo se lo fue, no, ¿verdad? muy bien. No, y eso es muy importante. Nosotros hemos tenido una trayectoria en la universidad muy académica. Sí. Nosotros hemos sido directores de institutos de investigación, fuimos directores de la Escuela de Economía, somos vicedecanos actuales, y estamos aspirando al decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Lo estamos haciendo con la esperanza de que los profesores y las profesoras piensen en que debemos de tener una facultad de ciencias económicas que esté más conectada con la sociedad. Nosotros miramos siempre hacia adentro de la UAS, y eso es importante, pero también nosotros tenemos que conectarnos aún más con el debate de las políticas públicas, el debate de lo que está pasando hoy en día en la sociedad dominicana. Hoy se están discutiendo relativamente 12 reformas, o por lo menos se pusieron en la mesa de discusión de 12 reformas. La UAS, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, tiene que tener siempre una posición, y la posición que debe de tener es una posición equidistante, académica, siempre vinculante con la misión de la universidad. Nosotros aspiramos a fortalecer aún más la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, no solamente a fortalecer sus profesores y profesoras, los administrativos,
al interior, sino también formar una facultad, hacer una facultad que esté conectada aún más con la sociedad, que se piense más en la sociedad, pero también una facultad del siglo XXI. ¿Qué hace falta para que sea una facultad del siglo XXI? Del siglo XXI necesitamos seguir fortaleciendo la acreditación internacional de las escuelas, que las escuelas estén acreditadas a nivel internacional. Necesitamos que nuestra facultad siga fomentando los programas de cuarto nivel, programas de doctorados propios. Necesitamos también una facultad que siga incorporando nuevas visiones de cursos y maestrías que demanda la sociedad. Nosotros tenemos en nuestra, básicamente, propuesta varias maestrías. La maestría, por ejemplo, de gestión de puertos y centro logístico, tomando en consideración que la República Dominicana está en el centro del mundo, ubicado en el ombligo del mundo, que ya la República Dominicana está equidistante a los mercados más importantes, a Estados Unidos, a Europa, y entonces necesitamos fortalecer aún más los centros logísticos y los puertos y aeropuertos. En ese sentido, nosotros presentamos esa nueva propuesta. También en el área de las carreras, nuevas propuestas que estén vinculadas con el desarrollo nacional, como es el caso de la carrera de aduanas y comercio exterior, como es el caso de la carrera de negocios internacionales. Como que no hay tanta carrera así, ¿verdad, Entonces, doctor? Como que los jóvenes acudan como a nivel económico. Queremos abrir ese abanico porque los jóvenes están reclamando nuevas ofertas. ¿Y están estudiando economía los jóvenes dominicanos? Claro, están estudiando economía. Déjame decirte lo siguiente, cuando Antonio Siriaco fue el director de la Escuela de Economía, duplicó el número de jóvenes que estudiaban economía. Hoy nosotros constituimos la Escuela de Economía de todas las universidades, quizás la Escuela de Economía de mayor prestigio. Una escuela de economía que hoy en día el 66% son mujeres jóvenes. Una escuela de economía donde yo recibí el promedio de edad de los matriculados en economía en 33 años y yo la dejé en 22 años. Entonces, antes de que usted termine ahí, me llamó mucho la atención el número que usted dio de mujeres jóvenes estudiando economía. Claro. ¿Y por qué vemos, por ejemplo, en el sistema del gobierno pocas mujeres en posición de manejo de temas económicos? Sí, o sea, vemos simple y sencillamente que el Ministerio de la Mujer, ¿por qué obligado? Porque claro, ya dime, ¿qué vamos a poner ahí que no sea una mujer? Pero en esos temas económicos no toman muy en cuenta a las mujeres. ¿Qué tan avanzadas están las mujeres en el tema de estudiar economía y el nivel académico al que llegan nos permite a nosotras como mujeres acceder a puestos de poder que tengan que ver con el manejo económico? Fíjate, eso es un tema que trasciende incluso el aspecto de la economía. Es un tema de políticas públicas, sí. Es un tema de género, es un tema de equidad de género, que nosotros lo estamos combatiendo en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Tenemos el Instituto de Género y Familia, que está haciendo un trabajo extraordinario de cara a la sociedad dominicana, precisamente para fomentar, para sensibilizar, para luchar por una mayor equidad de género y que precisamente el poder no sea un poder que sea solamente concentrado en el hombre, sino que tenga mucho mayor participación. Eso pasa en la política, eso pasa en la economía, eso pasa en el sector empresarial. De manera que nosotros hemos, en ese sentido, en la Escuela de Economía, hemos dado un paso importante y que poco a poco eso se va a reflejar en niveles mucho mayor, en el ámbito incluso de los negocios, en el ámbito de la esfera política, en el ámbito de la esfera gubernamental. Es un trabajo conjunto que hay que hacer, es un trabajo precisamente que hay que seguir fomentando, porque yo creo que la sociedad ha cambiado y la sociedad de hoy debe ser una sociedad mucho más igualitaria, una sociedad mucho más equitativa, una sociedad donde exista mucho mayor participación del género femenino en las decisiones de políticas públicas. También debe haber una mujer en el futuro que sea presidenta de la República. Así como nosotros logramos que la primera mujer sea rectora con la doctora Emma Polanco, también eso tiene que ir a la esfera
política de la esfera nacional. Eso es una labor de todos. Nosotros en la Escuela de Economía, cuando estuvimos allí, hicimos nuestro papel, pero también lo vamos a hacer cuando, si Dios quiere, vamos a ser decano de la ¿Quién Facultad mejor que usted, don de Ciencias Ciriaco? Económicas. Ay, ¿Quién yo mejor sí, que yo sí usted? le Así es. deseo toda la suerte, Claro que porque sí. usted, ¿cuándo son las Es elecciones? el próximo año, pero Desde Hay que ya, comenzar la ¿verdad? ya hay que campaña. comenzar Hay ya. que comenzar la Así es. campaña. Usted es una persona preparada, sencilla, inteligente Sí. y tiene demasiado que aportar Gracias, para la gracias. Con una universidad súper y buena para el vida. país. Gracias, gracias. Demasiado. Gracias por haber estado con nosotros aquí. ustedes. Para nosotros ha sido un honor. No, sin para mí desperdicio. es el honor. Ay, Y gracias. para mí ha sido también sin desperdicio, obviamente. Ay, gracias, Karen. Una energía súper positiva Demasiado. la de don Ciriaco. Gracias, don Ciriaco, por ustedes. estar con nosotros. Y a ustedes no se muevan porque ustedes saben que queda más y abriendo la mañana.